En este video estudiaremos las distancias entre puntos y rectas, entre puntos y planos, entre rectas y planos, en 2 y 3 dimensiones, comenzando por distancia de un punto a una recta en R2, es decir, en el plano. Tenemos como ejemplo la recta 2x menos 3y más 8 igual 0, que vemos aquí, y queremos hallar la distancia del punto P, 4 de abscisa, 1 de ordenada, a dicha recta. Primer paso, consideramos un punto A menos 1 de abscisa, 2 de ordenada, que pertenece a esta recta R. Desde dicho punto, trazamos el vector que tiene al punto A como origen y al punto P como extremo. El vector AP se proyecta sobre el vector normal, n, que es paralelo a n sub 0. Su norma, la del vector proyección, es numéricamente igual a la distancia entre este punto P y esta recta R. Insistimos, la distancia entre el punto P y esta recta R es igual a la norma del vector proyección de V sobre el vector normal. Siendo el vector B el vector AP. O sea que al 4, 1 le restamos el menos 1, 2. A 4 le restamos menos 1, 4 menos menos 1, y a 1 le restamos 2. Quiere decir que el vector B o vector AP tiene por componentes 5 de abscisa menos 1 de ordenada. Porque desde este punto nos desplazamos 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha y bajamos una unidad. Es este vector. Y el vector normal de la recta, n, lo expresamos según su paralelo, 2 menos 3. 2 en x menos 3 en y. El vector proyección del vector B sobre el vector normal es igual, de acuerdo a lo que habíamos visto en álgebra vectorial, al producto escalar entre ambos vectores, B escalar n, dividido la norma del vector sobre el cual proyectamos, la norma del vector n elevada al cuadrado, por dicho vector normal. Ese cálculo queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos, es decir, con todos estos elementos, ustedes calculan este vector proyección. Una vez que han hecho este cálculo, obtendrán que dicho vector proyección es 2 punto y coma menos 3. Casualmente igual al vector normal. Pura casualidad, no tiene por qué pasar eso siempre. Y luego calculamos la norma de este vector. Esa norma nos da la distancia entre el punto P y la recta R. Es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más paréntesis menos 3 al cuadrado. Resultado, distancia entre este punto y esta recta, raíz de 13 unidades de longitud. En general, a partir de una recta R, A por X más B por Y más C igual a 0, y un punto P de abscisa X sub 0 y ordenada Y sub 0, aplicando los conceptos vistos, a saber, la norma del vector proyección dado, es numéricamente igual a la distancia entre punto y recta. Llegamos entonces a esta fórmula genérica. Nosotros venimos a la ecuación implícita de la recta, en lugar de X ponemos X sub 0, A por X sub 0. En lugar de Y ponemos Y sub 0, B por Y sub 0 más C, valor absoluto de esta expresión, porque este número puede ser negativo, pero una distancia siempre es un número real positivo. Todo esto dividido la norma del vector AB, que es el vector normal a dicha recta. De nuevo, el cálculo queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos, y nosotros tenemos de nuevo la recta 2x menos 3y más 8 igual a 0,
A por X más B por Y más C igual a 0, y el punto P 4, 1. Así que con esta recta y este punto aplicamos directamente esta operación. Y obviamente volveremos a obtener que la distancia es raíz de 13. Pasamos ahora a distancia de un punto a una recta en el espacio tridimensional. Tenemos el punto x1, y1, z1, abscisa, ordenada, cota. Y queremos hallar su distancia a la recta L. De nuevo, esa distancia va a ser la medida del segmento P1M, porque es la perpendicular, o sea, la menor distancia entre este punto y esta recta. ¿Qué conceptos fundamentales debemos de tener en cuenta? Primero, si aplicamos trigonometría básica, el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto, el segmento P1M, la distancia que queremos hallar, dividido la hipotenusa, que es la norma del vector P0, P1. Por definición de producto vectorial, sabemos que la norma del vector producto vectorial entre este vector P0, P1 y el director de la recta es igual a la norma de este vector por la norma del director por el seno del ángulo θ. Es el seno del ángulo que forman este vector P0, P1 con el director de la recta. A continuación, en lugar de seno de θ, ponemos este cociente, que es lo que tenemos acá. Nos queda esta expresión, en la cual claramente cancelamos este numerador y este denominador, porque son dos números reales distintos de 0, iguales entre sí. Llegamos a la conclusión de que la distancia entre este punto y esta recta, que es este segmento, la medida de este segmento, es igual a la norma del vector producto vectorial P0, P1 por el director de la recta dividido la norma de dicho director. Ejemplo 2. Tenemos la recta L dada en forma paramétrica cartesiana. Abscisa X a más lambda, ordenada Y igual a menos 1, cota Z igual 2 menos 2 lambda. Y hay que hallar el parámetro A, que es un número real, sabiendo que la distancia entre la recta L y el punto P, 1 menos 3, 4, vale 2/5 de raíz de 30. Primer paso. Identificamos el punto de la recta L. X igual A más 1 por lambda, Y igual menos 1 más 0 por lambda, Z igual 2 menos 2 por lambda. El punto P0 de la recta L tiene abscisa A, ordenada menos 1 y cota 2. El punto P dado como dato, ya dijimos 1 menos 3, 4. Tenemos que hallar el vector P0P. A 1 le restamos A menos 3 le restamos menos 1 y da menos 2, a 4 le restamos 2 y da 2. El director de la recta es el 1, 0, menos 2. Segundo paso, planteamos, igualando al dato, que la distancia entre el punto y la recta es la norma del vector producto vectorial entre P0P y el director de la recta, dividido la norma de dicho director. Y esto se iguala precisamente al dato. 2/5 de raíz de 30. Planteamos el producto vectorial entre P0P, 1 menos A, menos 2, 2, por el director de la recta, 1, 0, menos 2. Realizado con el Mathematics de Microsoft, algo que nuestras alumnas y alumnos pueden hacer a mano para comprobarlo, el resultado es el vector 4, 4 menos 2A, 2. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que la norma de este vector dividido la norma del director es igual a 2/5 de raíz de 30. Recordamos acá
que la norma de este vector es raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente 4 menos 2a al cuadrado más tercera componente 2 al cuadrado. Esto queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos. Por lo tanto nos queda esta raíz dividido la norma de este vector igual a 2/5 de raíz de 30. Resuelven esa ecuación hasta obtener que a puede tener dos valores, 1 y 3. En tercer lugar, vemos ahora distancia de un punto a un plano en 3 dimensiones. Tenemos el plano pi, cuyo vector normal es ABC, un punto P sub 0 que pertenece al plano, y el punto P sub 1, abscisa X sub 1, ordenada Y sub 1, cota Z sub 1, cuya distancia al plano P sub 1M queremos hallar. Este segmento P sub 1M es la distancia, insistimos, entre dicho punto y el plano. El procedimiento es similar a distancia de un punto a una recta en R2. Proyectamos el vector P sub 0, P sub 1 sobre el vector normal, el cual hemos trasladado acá. Esta proyección es numéricamente igual a la distancia entre P sub 1 y el plano. La norma de dicho vector proyección es esta longitud, es esa distancia que acabamos de mencionar, P sub 1M. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos como dicha distancia es el valor absoluto de, en la ecuación implícita del plano, si dicha ecuación es dato, reemplazamos X por la abscisa de P sub 1, X sub 1, y por la ordenada correspondiente Y sub 1, y Z por la cota correspondiente Z sub 1. Esto nos queda el valor absoluto de este número real siempre será positivo, aunque lo que esté acá dentro de un número negativo. Puesto que una distancia, recordamos, solo puede ser un número real positivo, dividido la norma del vector normal al plano. En este ejemplo número 3 tenemos el plano pi, cuya ecuación sí está dada en forma implícita, 3x menos 4y más 5z más 4 igual a 0, y el punto P, abscisa A, ordenada 5a, cota A menos 4. Queremos hallar el número real A, sabiendo que la distancia entre el punto y el plano, 9/5 de raíz de 2. Primer paso. Planteamos la ecuación general mencionada. La distancia entre el punto y el plano es esta expresión que vemos acá. En la ecuación implícita reemplazamos X por la abscisa del punto y por la ordenada Z por la cota. Con los datos de nuestro ejercicio, ¿qué obtenemos? Venimos a la ecuación del plano, donde está X, ponemos A, 3 por A. Donde está Y, ponemos 5A, menos 4 por 5A. Y donde está Z, ponemos A menos 4 entre paréntesis por este 5, más 4. Esto dividido, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector normal. 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto igualado al dato, 9/5 de raíz cuadrada de 2. Repetimos los datos y aquí tenemos que trabajar algebraicamente con el valor absoluto de este numerador.
desarrollo algebraico que queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos. Nuevamente nos va a quedar una ecuación con valor absoluto. Cuidado con ese detalle porque vamos a obtener dos valores distintos de A. Menos 17 sextos y 1 sexto. Insistimos, trabajando con esta ecuación con módulo cuya incógnita es el parámetro A. En el ítem 4 analizamos distancia entre rectas paralelas, ya sea en 2 o en 3 dimensiones. Equivale a hallar distancia entre punto y recta, es decir, podemos hallar la distancia entre la recta L1 y la recta L2. Es lo mismo que hallar la distancia entre el punto P1 y la recta L2. Y es lo mismo que hallar la distancia entre el punto P2 y la recta L1. En nuestro trabajo práctico número 7, planos y rectas en R3, inciso B, ejercicios sobre rectas en R3, encontramos el ejercicio 5, justificando el procedimiento que utiliza, hallar la distancia entre cada par de rectas en R3. Tenemos en el inciso A del ejercicio 5 la recta R dada en forma simétrica y la recta S dada como intersección de dos planos. Primer paso, analizamos la ecuación simétrica de la recta R. Pasa por el origen, porque acá dice X, que es lo mismo que X menos 0, Y equivale a Y menos 0, Z equivale a Z menos 0. Y el director de dicha recta, 3, 4, 5. La recta S se presenta como la intersección de dos planos. 4x menos 3y igual 2, 5y menos 4z igual 10. Siendo y la variable en común en ambas ecuaciones, la despejamos en ellas. ¿Cómo método más rápido de hallar una ecuación de S? Las tres y que están restando pasaron sumando. Acá 5y menos 10 igual 4z. O sea, 10 pasó restando, menos 4z pasó sumando. De esta forma, tanto x como z quedan expresadas en función de y. X es igual 3 cuartos de y más 2 cuartos y z es igual a 5 cuartos de y menos 10 cuartos. Simplificamos estas dos fracciones y obtenemos x igual 3 cuartos de y más 1 medio, z igual 5 cuartos de y menos 5 medios. Un camino alternativo igualmente válido, obviamente, es aplicar Gauss-Jordan a este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Tercer paso. Con S igual abscisa X, 3 cuartos de y más 1 medio. Cota Z igual 5 cuartos de y menos 5 medios. Llegamos a que la terna X y Z es igual. En lugar de X, 3 cuartos de y más 1 medio. En lugar de y. En lugar de Z, 5 cuartos de y menos 5 medios. Por lo tanto, llegamos a que abscisa, ordenada y cota. Y aquí podemos distinguir claramente que si asignamos a la ordenada y un parámetro real lambda y separamos cada componente en dos términos, tenemos esta expresión.
Y finalmente llegamos a que la ecuación paramétrica vectorial de la recta S es lambda por vector director 3/4, 1, 5/4, más un punto de dicha recta, 1 medio, 0, menos 5 medios. Cuarto paso, comparamos vectores directores de ambas rectas. Recta R, director 3, 4, 5. Recta S, director 3/4, 1, 5/4. Es claro que el director de S multiplicado por 4 nos da exactamente el director de R. Conclusión, R es paralela a S. Pasan por puntos distintos y sus directores son paralelos. O sea, son dos rectas paralelas no coincidentes. Quinto paso. Tenemos recta R. Un punto de dicha recta, el origen de coordenadas. Recta S, un punto de la misma, 1 medio, 0, menos 5 medios. Aquí está dicho punto. Entonces, la distancia entre ambas rectas, elegimos que sea la distancia entre la recta R y el punto Q. Por lo tanto, lo que vamos a plantear es que la distancia de R a Q es, numerador, norma del vector producto vectorial entre PQ, que es el vector que va desde P hasta Q, y el director es el de la recta R, o sea, el 3, 4, 5, dividido la norma de dicho director. PQ, 1 medio menos 0, 0 menos 0, menos 5 medios menos 0. Aquí está dicho vector. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es esta operación. Norma del vector producto vectorial entre PQ y el director de R, el 3, 4, 5, dividido la norma de dicho director. Nuevamente, tarea que queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos, obtendremos que dicha distancia es raíz de 102 dividido 5. Quinto ítem, distancia de una recta a un plano paralelo a ella. Acá el concepto fundamental es que equivale a calcular la distancia de un punto a un plano, cosa que ya vimos. Es decir, la distancia entre la recta L paralela al plano pi equivale a la distancia del punto P al plano pi, siendo P un punto de la recta L. De nuestro TP número 7, planos y rectas en R3, vamos al inciso C, ejercicios integradores sobre rectas y planos. Ejercicio 4, hallar el valor de m perteneciente a los números reales para que el plano pi de ecuación 2x más m por i menos z igual 1 y la recta R, dada por la ecuación de estos dos planos, sean dicha recta y dicho plano paralelos. Y luego nos pregunta si se puede encontrar otro valor de m para que la recta y el plano sean perpendiculares y explicar por qué eso sucede o no sucede. Primer paso, hallamos una ecuación de la recta R, dada por la intersección de estos dos planos. X más y igual 1, 2x más y menos z igual 2. Resolviendo este sistema por Gauss-Jordan, o bien despejando dos incógnitas en función de la tercera, obtendremos la ecuación de esta recta, dada aquí en forma paramétrica vectorial. X y z igual lambda por menos 1, 1, menos 1, su vector director, más un punto de la misma, el 1, 0, 0. Tarea que nuevamente queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos, que en este momento
detendrán el video y con estos datos, trabajando, insistimos, por Gauss-Jordan o despejando dos incógnitas en función de la tercera, llegarán a obtener esta ecuación. Segundo punto. Si R es paralela a pi, deben cumplirse dos condiciones. Condición 1. El director de la recta es perpendicular al normal del plano, por lo tanto su producto escalar vale 0. Segunda condición. Todo punto P de la recta no pertenece al plano. Aplicando la condición 1, calculamos el valor del parámetro M. Tenemos la recta R, cuyo director es el -1, 1, -1, y el plano pi, cuyo vector normal es el 2m-1. Resolvemos producto escalar entre el director de la recta y el normal del plano igual a 0, o sea, producto escalar entre este vector y este vector, resuelven ese producto escalar, despejan m en la ecuación y obtienen que m es igual a 1. Tercer paso, comprobamos la segunda condición. Tenemos la recta R y el plano pi. Tomamos el punto P de la recta, 1, 0, 0. Si el punto pertenece al plano, la recta está incluida en el plano. Si el punto no pertenece al plano, la recta es paralela a dicho plano. Reemplazamos en la ecuación del plano x por 1, y por 0, z por 0, y llegamos a la conclusión de que como 2 es distinto que 1, el punto no pertenece al plano y por lo tanto la recta es paralela al mismo. Cuarto paso. Si la recta fuera perpendicular al plano, debería de cumplirse que el director de la recta y el normal del plano son paralelos entre sí. Por lo tanto, tenemos que analizar proporcionalidad de componentes homólogas entre el director de la recta y el normal del plano. Director de la recta, -1, 1, -1. Normal del plano, 2m-1. Condición de proporcionalidad de componentes homólogas, -1 dividido 2 es igual a 1 dividido m es igual a -1 dividido -1. Separamos la doble igualdad en dos partes. -1/2 igual a 1 sobre m da como resultado que m es igual a -2. Por aquí, 1 sobre m es igual a -1 dividido -1 y por lo tanto m es igual a 1. Conclusión, no existe un único valor de m, porque -2 es distinto de 1. Es decir, no existe un valor real de m tal que, con estos datos, la recta sea perpendicular al plano. Llegamos por último al ítem 6, distancia entre rectas alabeadas. En posiciones relativas vimos que dos rectas son alabeadas cuando en el espacio tridimensional no están contenidas en un mismo plano, que es lo que está pasando acá con las rectas R y S. La distancia entre dichas rectas es este segmento PQ. Concepto fundamental. La distancia entre ambas rectas es la norma del vector P. La norma de este vector es igual a la distancia PQ. Es importante observar acá que este vector P es el vector proyección de este vector RS sobre el vector producto vectorial entre los directores de ambas rectas. Este vector RS es el que obtenemos
teniendo como datos un punto R de la recta R minúscula y un punto S de la recta S minúscula. Es decir, esos son los puntos dados como datos, R y S. Formamos este vector RS y planteamos la distancia entre ambas rectas alabeadas. Para que estas rectas sean alabeadas, observaremos que este producto escalar debe ser distinto de 0. Este vector RS, insistimos, se forma con un punto dato de la recta R y otro punto dato de la recta S, como venimos haciendo hasta aquí. El vector, dadas las coordenadas de dos puntos del mismo, extremo y origen. Producto escalar por el producto vectorial entre los directores de ambas rectas, dividido la norma de dicho producto vectorial. Del TP7, planos y rectas en R3, inciso B, ejercicio sobre rectas en R3, vamos al ejercicio 7, estudiar si existen valores de K pertenecientes a los reales para que la recta S1, que es paralela al director 702 con el punto P1 1718 perteneciente a dicha recta y la recta S2 X y Z igual 15 más 4 lambda, punto y coma, menos 2 menos lambda, punto y coma, 19 más K por lambda, ambas rectas no sean alabeadas. Primer paso, planteamos nuevamente la fórmula genérica de distancia entre rectas alabeadas. Distancia entre R y S, valor absoluto del producto escalar entre el vector RS y el vector producto vectorial entre los directores, dividido la norma de dicho vector producto vectorial. Si ambas rectas no son alabeadas, se va a cumplir que este producto escalar tiene que darme 0. Los datos que tenemos. La recta S1 tiene como director el 702. S1 vendría a ser R, por ejemplo. Y el punto correspondiente, P1, que sería este R, 1718. La recta S2 está dada de esta forma, que no es otra cosa que la paramétrica cartesiana, y de acá desglosamos el director 4 menos 1, K. El punto P2, 15 menos 2, 19. Así como P1 juega el mismo papel que R, P2 el mismo que S. Tercer paso. Aquí, como dijimos, RS es igual a P1, P2. Entonces, siendo P2 15 menos 2, 19 y P1 17, 1, 8, con los dos directores de la recta S1 y de la recta S2, planteamos este producto escalar. Obtendremos como respuesta que ambas rectas no serán alabeadas si y solo si K es igual a 5. Y si son alabeadas, diríamos que K pertenece a los números reales menos el 5, puesto que en el enunciado podrían pedirnos hallar K para que sean alabeadas. Desde ya que con todos estos datos tenemos que plantear esta ecuación donde la única incógnita será el parámetro K, tarea que como siempre queda a cargo de nuestras alumnas y alumnos. Terminamos con esto este trabajo sobre distancias entre puntos, rectas y planos en 2 y 3 dimensiones.